Agroinformación, las noticias de interés para los productores de alimentos saludables de Almería en Agroradio, con el patrocinio de Semillas Surseed. Semillas Surseeds, siempre trabajando en investigación para la obtención de semillas adaptadas a la producción agrícola de Almería y Granada. Ahora avanzamos con variedades de semillas de pepino tipo Almería. Son plantas fuertes con frutos de calidad y alta producción en kilos. Productor de pepino Almería. En Surseeds tienes variedades específicas para tu invernadero. Para más información, contacta con Surseeds. José Mañas, redactor de Agroradio. La agricultura bien contada. Muy buenas y bienvenidos a Agroradio, donde le damos la mejor información agrícola. Soy José Antonio Mañas. Ahora en Agroinformación hablamos de las explotaciones porcinas. Para eso hablamos con Adoración Blanque, presidenta de Asaja Almería. Buenos días, Adoración. Hola, buenos días. Bueno, Adoración, ¿qué está pasando con las mermas de rentabilidad en las explotaciones porcinas? Bueno, pues la realidad de lo que está pasando con las explotaciones porcinas en la provincia de Almería, bueno, y en general, pero a nosotros pues evidentemente nos preocupa las de Almería, es que el año pasado, en 2023, sacaban un Real Decreto amparado en la Ley de Bienestar Animal, donde se reducía el número de cabezas por metro cuadrado que se podían tener en la granja. ¿Qué pasa con esto? Pues que ahora los productores, la inmensa mayoría de las producciones en Almería están en integradoras, con lo cual, pues bueno, el ganadero lo que hace es el engorde del cerdo en este caso, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Pues que donde antes podía producir, por poner un ejemplo, 2.800, ahora puede producir solamente 2.500. Estamos hablando de una merma de 300 cabezas, donde, claro, evidentemente le supone una merma de rentabilidad al ganadero y en muchos casos le supone estar por debajo del umbral de la rentabilidad. ¿Qué reclamamos nosotros? Pues nosotros reclamamos medidas que realmente compensen al ganadero para que estas pérdidas que están teniendo no sean tan cuantiosas, por una parte, y luego también hay que pensar que, bueno, en algunos casos las explotaciones ganaderas se pueden ampliar, pero hay otros casos en los que es imposible que se puedan ampliar por el número de metros o por el número de granjas que hay en ese municipio. Y luego también, por otra parte, pues evidentemente dificulta muchísimo esa ampliación, pues los trámites, no solamente la inversión que ya de por sí tienen que hacer, sino luego también pues todos los trámites administrativos y medioambientales que tienen que cumplir. En definitiva, pues los ganaderos que hasta ahora era un terreno que en los últimos años ha obtenido pues una entrada con un relevo generacional, una entrada de jóvenes en la provincia de Almería. De hecho, se han visto el aumento que ha habido en explotaciones ganaderas. Pues esto lo que viene es a mermar precisamente el que los jóvenes puedan hacer ese relevo generacional y puedan entrar a esa actividad ganadera. Y luego también, por otra parte, debemos de pensar que las zonas más del interior de la provincia, donde se están situando estos cebaderos de cerdos, pues están haciendo que sigan pudiendo vivir la familia en estos pueblos, evitar la despoblación de las zonas rurales más alejadas de las grandes urbes, y que realmente pues no se produzca el despoblamiento, que no siga el despoblamiento, ¿no? Esto lo hace la ganadería fundamentalmente, porque además son actividades que tienes que desarrollarle y tienes que estar todos los días pendientes de los animales, con lo cual pues te obliga a estar en esos municipios y en esos territorios, ¿no? Todo esto viene pues a mermar la rentabilidad, a ocasionar pérdidas a los ganaderos y por ende, pues evidentemente a que se reduzcan el número de explotaciones, con lo cual nosotros pedimos ayudas para compensar a los ganaderos que están teniendo estas pérdidas, por una parte, y luego por otra parte, pues que realmente se agilice en el caso de que el ganadero pueda hacer ampliación de su explotación, pues que se agilicen los trámites administrativos que debe de cumplir y que realmente, pues en el menor tiempo posible las pueda llevar a cabo y las pueda hacer. Pues sí, porque
Bueno, yo conozco algo del tema y es verdad que ahora pues solo están pidiendo, en vez de ayudar, yo considero que los empeoran, ¿no? Necesitan más condiciones dentro de las naves, invertir más dinero. Vale, sí, está bien, porque es verdad que los animales no tienen que tener una vida que estén pasándola mal, ¿no? Pero si hace 3 años cogían X cerdos en una cuadra, ¿por qué ahora no pueden coger si antes vivían bien? Y ahora, ¿por qué no? Bueno, esa inquietud es una cosa que yo veo que está provocando, pues como tú decías, que se pierda, pues por ejemplo, que no motiven a los jóvenes a emprender en este sector, que los ganaderos que están ahí entre que me jubilo, que no me jubilo, pues digan, pues la cierro porque no tengo un beneficio considerable. Entonces, pues yo considero que medidas como esta puede hacer que provoque la pérdida de ganaderos, bueno, como decías, de la España rural, ¿no? Sí, además hay que pensar una cuestión, y es que en el momento que una explotación ganadera o agraria se cierra, esa explotación no vuelve a abrirse. O sea, cuando un ganadero, en este caso, se jubila y en un momento determinado puede tener un relevo generacional, que sus familiares, su hijo, su sobrino o el vecino pueda coger ese relevo y pueda coger esa explotación, si en el momento que el ganadero lo deja no hay un relevo generacional, esa explotación es muy difícil que vuelva a abrirse. Con lo cual tenemos que pensar en que hay que darle una salida y una continuidad a esas explotaciones. Y a veces, bueno, la legislación, pues como ha pasado en otras muchas cuestiones, sobre todo medioambientales y de bienestar animal, muchas veces enmascara una situación más ideológica que práctica. Y yo creo que en esta ocasión se debe a eso, ¿no? Porque efectivamente, como tú decías, se han estado produciendo, no ha habido absolutamente ningún problema, no se produce una situación caótica, ni se produce una situación en la que el animal esté sufriendo, sino que, bueno, una cuestión de número en un despacho. Y a veces hay que salir al campo, hay que ver la realidad de las explotaciones y hay que actuar y legislar en función de las necesidades que realmente se tengan. Pero no se puede hacer simplemente con un número y con un espacio que se entiende que debe de tenerlo el animal. Cada explotación tiene unas características, tiene unas necesidades específicas, y creo que se debe de hacer en función de las necesidades que tienen las diferentes explotaciones. En este caso no responde absolutamente a ninguna necesidad que se tenga, ¿no? Con lo cual, pues evidentemente llega la indignación que tienen los ganaderos es lógica, ¿no? Porque además ellos lo han hecho en función de una legislación anterior. Entonces, otra cosa distinta es que a partir de ahora se tengan otros requisitos y otra legislación, y a partir de ahora se tengan que hacer las cosas de otra forma. Pero las explotaciones ganaderas que hasta el día de entrada en vigor del Real Decreto estuviesen funcionando y funcionaban bien, porque además hay que tener en cuenta que tienen muchos controles, tienen muchas inspecciones, y esto no se puede hacer como el ganadero quiera. Quiero decir, es una explotación que se destina a consumo humano y como tal está hipercontrolada. No es que el ganadero quiera hacerla de alguna manera. Tiene sus controles, tiene sus inspecciones y hay que cumplir la legislación. Y los ganaderos la están cumpliendo. Entonces, que a partir de ahora se tenga que hacer las cosas de otra manera, perfecto. Pero los que ya estaban se deben de seguir, por lógica, se deben de seguir y de dejar que sigan produciendo como estaban hasta ahora, ¿no? Es lo lógico. O sea, la legislación cambia para nuevas actividades, pero no para la antigua o para las viejas que ya estaban, ¿no? O sea, hacerlo de alguna manera, primero escuchando al sector y haciéndolo de forma lógica a las necesidades que en un momento determinado puede haber. Pero lo que no puede ser es que ahora cambio las reglas de juego, los ganaderos no tienen esa seguridad jurídica de que una vez que hagan la explotación no se le va a volver a exigir nuevas normativas y nuevos requisitos, con lo cual la verdad es que aunque nuestros políticos y legisladores en un momento determinado lo escuchamos hablar y siempre dicen que están del lado del ganadero, eso es la teoría. En la práctica no siempre es así y lo estamos viendo todos los días, ¿no? Son más exigencias, más normativas, pero no se lo ponen fácil. O sea, yo cambio la normativa, búscate la vida porque tú no puedes seguir produciendo como estaba. No tengo en cuenta la inversión que ha hecho el ganadero, lo que supone para el medio rural, lo que supone para el mantenimiento de las zonas rurales y lo que supone para la despoblación, por ejemplo, y también la economía que eso genera en la zona, ¿no? No se tiene absolutamente en cuenta. Yo creo que debemos de volver a la lógica de la necesidad que tiene el sector dentro de los límites que se establezca, pero es que antes se estaba cumpliendo la legislación. Ha habido un cambio de normativa, ha habido un cambio de las reglas del juego, pero yo ya estaba antes instalado y estoy.
con lo cual creo que se debe de incentivar el que se siga produciendo y, sobre todo, importantísimo, el relevo generacional. Y para eso hay que darle una seguridad jurídica a los empresarios, a los ganaderos, a los agricultores y al que realmente está manteniendo el tejido productivo, por lógica y por racionalidad. Pero bueno, a veces la verdad es que esto se escapa de las manos y produce indignación y luego pérdida cuantiosa al ganadero en particular y al sector en general, ¿eh? Pues sí. Bueno, Adoración, muchas gracias por hablarnos un poco y por ponernos en situación con cómo se encuentra ahora el sector. Vamos a hablar también con un ganadero afectado por esta ley. Así que, bueno, muchísimas gracias por atender los micrófonos de Agroradio. Nadia, gracias a vosotros, un placer, y esperemos que se vaya solucionando poco a poco toda esta incidencia. Muchas gracias. Muchas gracias. Ya saben que pueden seguir toda la información agrícola en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter o en la web agrodifusión.es. En el control de sonido, Andrei Muznoy. Al micrófono, José Antonio Mañas. Volvemos en una hora con más información. Has escuchado Agroinformación, con el patrocinio de Semillas Surseed. Semillas Surseeds, siempre trabajando en investigación para la obtención de semillas adaptadas a la producción agrícola de Almería y Granada. Ahora avanzamos con variedades de semillas de pepino tipo Almería. Son plantas fuertes con frutos de calidad y alta producción en kilos. Productor de pepino Almería. En Surseeds tienes variedades específicas para tu invernadero. Para más información, contacta con Surseeds.